Muy bien. ¿Cuántos quieren la bendición de la poderosa palabra de Dios? Hoy invité a un amigo mío, un siervo de Dios que Dios usa en la palabra. Pastor David, vente, Pastor David, de la iglesia Berea, de aquí de Tustepec. David. El único que pudo vencer a Goliat. David. Muchas gracias. Buenas tardes. Dios les bendiga. Qué gusto saludarle. ¿Cómo están? Gracias por su entusiasmo. ¿Cómo están? Me da mucho gusto tener la oportunidad de saludarles. Agradezco a los pastores María Luisa y Hugo Nogueira la confianza de poder traerles una palabra de parte del Señor. ¿Por qué no volteas a ver a la persona que está a tu lado? Mírala, voltea a ver, ayúdame. Mira a la persona que está a tu lado. Dile, qué feo estás. No es cierto. No, eso no. No, dile, vamos a escuchar la palabra de Dios. Vamos a ver qué Dios tiene para decirnos. ¿Alguien le puede regalar un aplauso al Señor en esta hora? Gracias a Dios por su gran amor, por su bondad. Y bueno, me acompañan servidores de la iglesia Berea que están aquí conmigo. Si se ponen en pie para que la iglesia los vea, ellos me acompañan. Ellos son fieles en la obra del Señor. Y hoy me los traje para poder disfrutar de todo lo que ustedes tienen aquí y la bendición. Gracias, pueden tomar sus lugares. Es una bendición poder compartir la vida con ustedes. Lo primero que me gustó de esta iglesia cuando la conocí hace no mucho tiempo fue el nombre. Qué nombre tan desafiante: la morada del Espíritu Santo. ¿Sí sabía usted eso? Eso está tremendo, la morada del Espíritu Santo. Diga conmigo, yo, con fuerza, yo soy la morada del Espíritu Santo. Usted es la morada del Espíritu Santo. Señor, te damos muchas gracias por la oportunidad que tenemos de recibir tu palabra. Espíritu Santo, estamos listos para escuchar lo que tienes para decirnos. Estamos listos. Señor, hazlo, Espíritu Santo, hazlo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy quiero compartir contigo una de las citas bíblicas donde Dios habla o Jesús habla de la iglesia. Hablar de la iglesia, cuando Jesús habla de la iglesia, solamente pronuncia 3 veces la palabra iglesia. Y en Mateo capítulo 16, versículo 18, Jesús habla con Pedro y le dice a Pedro: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mire, la palabra iglesia que aparece en nuestras Biblias, en la Biblia que usted tiene, en Mateo 16, 18, aparece la palabra iglesia. En español, en nuestra Biblia es en español, es traducida de los escritos del Nuevo Testamento en griego. Y la palabra original de donde traducen iglesia es eclesía. ¿Qué palabra es? Eclesía. Y en los tiempos de Jesús, quien escoge este nombre para los suyos, este nombre para usted y para mí, la palabra iglesia no era una palabra religiosa, sino que era una palabra secular, por decirlo así. Era una palabra secular, la palabra eclesía, de donde viene iglesia. Y era una entidad secular que fue desarrollada por los griegos y luego fue adoptada por los romanos para gobernar los imperios. Es intrigante que Jesús no haya dicho en los versículos que acabamos de leer: yo edificaré mi templo.
tampoco dijo: yo edificaré mi sinagoga. Y digo esto porque el templo y la sinagoga eran las dos instituciones religiosas más grandes del tiempo de Jesús, sino que Jesús decide tomar un término secular para nombrar al grupo, a la asamblea, a los hijos de Dios, y les llama iglesia. Él dijo: yo edificaré mi iglesia, o en español, yo edificaré mi iglesia. Fíjense que nos haría bien a los que estamos aquí de vez en cuando redefinir lo que es la iglesia. Y perdón por cansarte un poco con esto, pero por ejemplo, la palabra iglesia, que viene de una raíz griega, la eclesia griega, era como una asamblea donde los ciudadanos se reunían para gobernar ciudades, estados, y luego se estableció como una entidad o una autoridad gubernamental. Luego los romanos, cuando los romanos conquistan a los griegos, entonces ellos adoptan y también tienen su eclesia o iglesia en español. Y cuando los romanos conquistaban un territorio, tomaban personas idóneas y las romanizaban. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que les inculcaban la cultura, las normas, el idioma, la vestimenta de Roma, para luego nombrar los ancianos sobreveedores en la eclesía que establecían en cierta región, que era para gobernar la ciudad. De ahí viene la palabra iglesia, lo que tú y yo somos. ¿Dónde está la iglesia del Señor? Ahora, si yo hablo de la eclesía, o en español de la iglesia de Cristo, yo tendría una definición que yo creo que se parece mucho a lo que ustedes tienen aquí. Creo que la iglesia de Cristo es una asamblea de gente que opera las 24 horas del día, los 7 días de la semana, desde las casas, por toda la ciudad, como un organismo vivo que transforma vidas, que transforma familias y que transforma una ciudad. ¿Alguien lo puede creer? Gracias por tu entusiasmo. Lo voy a repetir. La iglesia cristiana son gente, personas que operan las 24 horas del día, los 7 días de la semana, de casa en casa, en la oficina, en el taxi, en el trabajo, por toda la ciudad, como un organismo transformador de vidas, de ciudades, de estados, de naciones. Eso es lo que tú y yo somos, la iglesia de Cristo. Entonces, he venido a traerte esta palabra y voy a decir algunas cosas más, pero quiero que esto no lo olvides. Dios quiere edificar su iglesia. Tú, ellos y yo somos la iglesia. Dile al que está a tu lado: tú, tócale, tú, ellos y yo somos la iglesia. Eso es lo que vine a decirte. Tú, yo, ellos somos la iglesia. Y Jesucristo quiere edificar la iglesia. Él la quiere edificar en ti y la quiere edificar a través de ti, mientras somos parte activa de ella. Dios quiere edificar su iglesia en ti, en tu persona. Y también quiere edificar su iglesia a través de ti, mientras hacemos iglesia de una manera activa. ¿Alguien de los que está aquí es parte de la iglesia de Cristo? ¿Alguien quiere ser parte de este glorioso organismo constituido por Cristo para transformar? Tú y yo somos eso. Somos personas que transforman vidas, que transformamos ciudades. Ahora, quiero hablarte de dos razones poderosísimas para servir en y con la iglesia. Dos razones. En los próximos 15, 20 minutitos quiero hablarte de eso, de dos razones poderosísimas para servir en y con la iglesia. Y cuando hablo de en la iglesia,
me refiero de tu actividad, de tu trabajo, de lo que tú haces en la iglesia. Y cuando hablo con la iglesia, me refiero a con quién lo haces. Y la iglesia se hace con las personas, se hace con el que está a tu lado, se hace con el prójimo, se hace con tu amigo, se hace con tu hermano. Y hay dos razones poderosísimas por las cuales yo estoy convencido que por esas razones, hay muchas más, pero por esas razones yo sirvo en y con la iglesia. Y esa razón es por su importancia y por la bendición. Es importante servir en la iglesia y con la iglesia, y es una bendición para nosotros poder servir en y con la iglesia. Ser parte de la iglesia de Cristo, de ese organismo que Él denominó iglesia, es importante porque ser iglesia significa que vamos a hacer la misión más trascendente de todas. Fíjate que Lucas capítulo 19 versículo 10, creo que te lo sabes de memoria, dice: porque el Hijo del Hombre, ¿se lo sabe? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Tú y yo somos discípulos de Cristo. Hay cuando menos 3 formas de nombrar a las personas que son parte de una iglesia, que son creyentes, discípulos y hermanos. Y una de las palabras para denominar la iglesia más poderosa es que somos discípulos. ¿Cuántos discípulos de Cristo hay aquí? Y la Biblia dice que Jesús vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido, y Él estableció la iglesia. Si Jesús, el Rey del mundo, nuestro coach, el todopoderoso, el dueño del oro y de la plata, dejó su trono de gloria y vino, y en esta porción que acabamos de leer de Lucas 19:10 tiene una declaración poderosa del propósito por el cual Jesús vino, y dijo: yo vine a buscar y a salvar lo que está perdido. Si Jesús, que es nuestro maestro, vino a buscar y a salvar lo que se ha perdido, nosotros que somos su iglesia, o iglesia en español, nosotros que somos sus discípulos, ¿cuál será nuestro propósito? La ecuación está sencilla, ¿sí o no? Si el propósito dominante del Señor Jesús al venir a la tierra es buscar y salvar lo que está perdido, pues entonces nuestra misión como iglesia es buscar y salvar lo que está perdido. La verdad que este versículo de Lucas 19:10 está lleno de sacrificio, está lleno de propósito y está lleno de resultado. Te deberías de alegrar que la iglesia, si tú eres iglesia, eres parte de algo trascendente. Es más, me atrevería a decir que los que somos parte de la iglesia somos parte de la misión más poderosa, más trascendente de todas, que es buscar y salvar lo que está perdido con la ayuda y el poder del Espíritu Santo. Si le vas a dar un aplauso al Señor, dáselo fuerte. Yo soy parte del gran proyecto de Dios. Tú eres parte del gran proyecto de Dios. Y es importante servir en la iglesia porque sabe qué importante es para mí ser parte de la misión más trascendente. Qué importante es para mí ser una pequeña parte del gran proyecto de Dios. Lo que tú debes de saber, que si algo te va a dar propósito y significado, escúchame esto: propósito y significado. ¿Cuántos quieren propósito y significado para su vida? Si algo te va a dar propósito y significado, te voy a decir qué es hacer la voluntad de Dios para tu vida, es cumplir con tu asignación aquí en la tierra. De verdad, yo de repente conozco gente que cree que va a tener realización cuando termine sus estudios, que va a tener realización cuando se case, que va a tener realización cuando tenga nietos, cuando tenga una casa propia, y va postergando la realización. Lo que tú como iglesia debes de saber, y te lo digo no solamente desde la ciencia, sino desde la experiencia, de verdad,
que no hay mayor realización personal que tú te encuentres haciendo la voluntad de Dios, la asignación que se te dio a ti, porque hay una asignación que se te fue entregada desde antes que nacieras. Hay una asignación que se te dio, y aunque te vaya bien en todos los roles de la vida, tú puedes estar haciendo todos los roles de la vida, son buenos, son parte de, pero hay algo para lo que Dios te escogió, y todo comienza siendo la iglesia del Señor. Y desde donde tú estés puedes ser parte de la misión más trascendente de la vida. Desde tu negocio, desde tu trabajo, desde tu casa, puedes ir y buscar y salvar lo que está perdido. Puede darle un aplauso al Señor en esta hora. De verdad, dile al que está a tu lado: tienes una asignación divina. Dile, avísale, despiértalo. Si está dormido, despiértalo. Tienes una asignación divina. Cuando yo nací, mis padres ya eran pastores. Entendí que Dios no tiene nietos, tiene hijos. Y un día tuve que tener un encuentro con Él. Tuve un periodo de mi vida viviendo en la Ciudad de México y fue desafiante. Pero hubo un momento que tuve un encuentro con Cristo y me cambió la vida. Y siempre donde me paro, le digo a las personas que puedo decirle: si quieres una vida de telenovela, si quieres una vida de aventura, si quieres una vida llena de desafíos, necesitas ser discípulo de Cristo. Necesitas ser parte de la misión más trascendente de la vida. Y eso comienza siendo parte de la iglesia. Así que te bendigo porque tú eres parte de la iglesia. Entonces hay una importancia de servir en la iglesia, pero y otra importancia de la importancia de servir en la iglesia, y también la importancia de servir con la iglesia. Y aquí a veces empiezan los problemas, porque cuando hablamos de servir con la iglesia nos referimos al equipo, nos referimos al complicado que está a tu lado. No lo voltees a ver. Cuando hablamos de servir con la iglesia, nos referimos al prójimo, y la palabra prójimo viene de próximo, y tu más próximo es tu hermano que está a tu lado. Es importante ser parte de la iglesia o servir la iglesia, porque mira, si tú eres parte de la iglesia, si sirves en la iglesia, eres parte de una comunidad de amor. Todos hagan de una comunidad de amor. Te decía hace un momento que a los cristianos le llaman creyentes, discípulos, pero hay otra palabra que es poderosa, y es hermanos. Hermanos. Dile al que está a tu lado: tú eres mi hermano. Así de feo como estás, de todas formas te quiero. Hermanos. Y fíjese que es desafiante que la iglesia de Cristo no solo fue llamada a amar al Señor con todo su corazón, con toda su mente, con toda su fuerza, con toda su alma, sino que también fue llamada a amar al prójimo como a sí mismo. Y hay gente que es complicada para amar, duro de amar. No voltees a ver a nadie, ya te dije, duros de amar. Pero servir en la iglesia es importante porque es una comunidad de amor. En primera de Juan, capítulo 1, versículos 9 y 10, el hijo del trueno. ¿Se acuerdan a quién le pusieron el hijo del trueno? A Juan y a Jacobo. Ellos eran hermanos, y el Señor le tuvo que poner de apodo hijos del trueno, porque un día iban para hacer campaña evangelística y unos tipos no lo dejaron y se enojaron y vinieron con Jesús y le dijeron: Jesús, ¿por qué no oramos para que descienda fuego del cielo y los consuma? Aleluya, alabado sea el Señor. Y Jesús le dijo: es que ustedes necesitan calmarse, porque queremos que la gente que pertenece a la iglesia viva en una comunidad de amor. Por eso es importante, porque somos hermanos. Y ese Juan
que quería matar a medio mundo con fuego del cielo, en primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, versículo 10, ya transformado por el Señor, así como Dios te transformó a ti, entonces ya Él dice, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Efesios 4:2, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Por si no sabías, tienes que soportar a la persona que está a tu lado. Fíjate que me encanta Pablo, porque en Gálatas capítulo 6 versículo 10 Pablo dice, así que según tengamos la oportunidad, hagámosle bien a todos. Diga conmigo, hay que hacerle bien a todos. Y Pablo le dice a la iglesia de Gálatas, según tengan la oportunidad, háganle bien a todos, pero cuánto más a los de la familia de la fe. Porque si a alguien cuesta hacerle bien a veces, es a los de la familia de la fe, porque son complicados. Ustedes no, otra iglesia lejos allá, ustedes no. Pero es importante pertenecer a la iglesia porque es una comunidad de amor. El servicio en la iglesia fortalece el cuerpo de Cristo, proveyendo la unidad. Usted y yo no podemos crear la unidad. Quien crea la unidad de la iglesia es el Espíritu Santo, pero sí podemos ayudar a conservar la unidad. Y cuando una iglesia sirve como un solo equipo, aunque haya discusiones, sin que haya disensiones, que son dos cosas muy distintas, porque en una comunidad puede haber discusión de propuestas, de cosas, pero que no haya disensión. La diferencia entre la discusión y la disensión es que cuando discutimos todos tenemos un propósito en común, pero cuando tenemos disensión, tú vas para un lado y el otro va para el otro lado. Son propósitos diferentes y eso no hace que la iglesia pueda crecer. Pero cuando una iglesia sirve en una comunidad de amor unida, esa iglesia va a lograr el sueño de Cristo, ser un organismo vivo que transforma lo que está a su alrededor. Y yo declaro en el nombre de Jesús que eso eres tú, para la gloria del Señor. Servir en la iglesia y con la iglesia es importante, pero no solamente es importante. Servir con y en la iglesia trae bendiciones. ¿A quién le gustan las bendiciones? ¿A quién de lo que está aquí le gusta lo bueno? Levante la mano a los que le gusta lo bueno. Los que no levantaron la mano, todo lo bueno que tengan me lo dan. A mí sí me gusta, pero lo bueno nos gusta. Y aquí viene lo bueno. ¿Qué bendiciones hay de servir a Dios en y con la iglesia? Aparte de tener la oportunidad de pertenecer a algo tan glorioso como la eclesía, la asamblea de Cristo que escogió para transformar al mundo, nos bendicen, nos va bien, hay bendiciones, hay cosas grandes. Y la bendición de servir en la iglesia, una de las bendiciones, es que cuando tú sirves en la iglesia tienes un acercamiento a Dios. Mire, el servicio sincero acerca al creyente a Dios, permitiéndole al creyente experimentar su amor de manera más profunda. Diga conmigo, Jesús paga bien. ¿Se acuerda cuando el joven rico llegó a donde estaba Jesús? Y dice el texto sagrado, se lo voy a parafrasear. Y llegando el joven rico, inclinó su rodilla y le dijo: maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo los mandamientos, tú sabes. Y él dijo: todo lo he guardado desde mi juventud. ¿Sabe que cuando yo leí esto, yo soy hijo de pastor, te dije, yo tenía 18, 17 años. Y yo dije, este tipo lo ha guardado todo. Yo no he guardado ni el 10%. Y no se lo está diciendo a cualquier persona, se lo está diciendo a Jesús, que lo sabe todo. Lo he guardado todo desde mi juventud. Y el texto sagrado dice que Jesús lo amó. Porque Jesús ama a la gente que intenta
servirle desde los procedimientos, desde las reglas, pero no es suficiente eso para poder ser salvo. Entonces Jesús le dice: anda, vende todo lo que tienes, repártelo a los pobres y sígueme. Jesús no está haciendo de la pobreza un requisito para ser parte del reino de Dios, de ninguna manera. Lo que el Señor está haciendo es revelando el corazón de este chico, que él amaba la riqueza más que a todos, más que a su familia, más que a Dios, más que a todo, amaba la riqueza. Entonces Jesús le dice, le aplica la ley del despojo, es decir, y le dice: vende todo lo que tienes, repártelo a los pobres, ven y sígueme. Y aunque la Biblia dice que le dijo que no le dijo que no verbalmente, pero su actitud le dijo que no, porque la Biblia dice que dándole la espalda se fue. Así como muchos de nosotros, que creo que ninguno de los que está aquí será temerario como para decirle al Señor: no, no te quiero, no te necesito, son muchas las complicaciones de seguirte, y se va. No, pero a veces nuestras actitudes dicen eso. Pero ese no es el punto, quiero llevarte aquí. Entonces Jesús se hacía acompañar de 12 discípulos. 12 discípulos le seguían. Y estos se quedaron con la boca abierta al ver que uno le dijo que no. Entonces Pedro, que es el intrépido, el impulsivo, el que siempre habla, que su carácter se estaba desarrollando, le dice: Señor Jesús, nosotros que lo hemos dejado todo, ¿qué pues tendremos? ¿Te acuerdas que Jesús le jaló las orejas varias veces a Pedro? Cuando Pedro le dice al Señor: Señor, no vayas a Jerusalén, por favor, porque te van a matar, ten cuidado de ti mismo. Y el Señor Jesús le tiene que decir: apártate de mí, Satanás. Lo reprendió. ¿Te acuerdas cuando Pedro le dice: Señor, bájale 2 rayitas a la predicación, está muy fuerte, la gente se nos está yendo? Y entonces Jesús le tiene que decir: Pedro, si tú que quieres ir también, anda, puedes irte. Qué bueno que no fuimos nosotros, ¿no? Si no nosotros, ay, qué poco amor, y nos vamos. Pero Pedro era humilde. Y Pedro ahí dice una de las declaraciones más poderosas de todas: ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida? Y el Señor reprendió a Pedro por muchas cosas que dijo, pero esta vez, regresando al punto, esta vez Pedro parece que es intrépido, es impulsivo, está preguntando algo que si yo hubiese estado ahí, dice: qué interesado, mira qué interesado Pedrito. ¿Cómo que nosotros que lo hemos dejado todo, qué pues tendremos? Y me encanta lo que el Señor responde, porque el Señor también te quiere bendecir. Avísale al que está a tu lado: Dios te quiere bendecir. Dile, tócalo, despiértalo, pues está durmiendo. Dile: Dios te quiere bendecir. Y me encanta que Jesús le dice: Pedrito, tengo que decirte algo. No va a haber quien haya dejado padre, madre, hermanos o lo que haya dejado por mí, que no reciba 100 veces más en este tiempo y en el tiempo venidero la vida eterna. ¿Quién quiere eso para usted? ¿Quién lo quiere para sí? Eso es para la iglesia que transforma vidas. Esa es la bendición de ser parte del servicio del Señor. Dios paga bien. A mí me encanta que Dios obra así. En mi caso, que Dios me llamó para servir al Señor de tiempo completo hace algunos años atrás, cuando trabajaba en la Ciudad de México, y llegué, y luego la formación fue difícil. Llegó un momento que yo me sentí frustrado y dije: ¿qué pasó? Me equivoqué. No pagan bien aquí pagan mal. Me contaron mal, vi mal. Le pagan mal a los pastores. No, en otro lado, aquí no, Y porque yo era pastor, dejé pastor. Y el Señor me habla en una palabra tan poderosa que creo que puede bendecir a alguien en esta hora. ¿Sabe que cuando el pueblo de Israel hicieron la repartición de las tierras que conquistaron la tierra que fluye leche y miel, y entonces hicieron la repartición? Escucha esto: a los servidores del templo no le dieron heredad. A todos le repartieron, a todas las tribus, pero a los sacerdotes, los que servían en el templo, no les tocó tierras.
No, pues me hubieran dicho antes, me hubieran informado y mejor. Y cuando yo leo el libro de Ezequiel, que Ezequiel dice: y a los sacerdotes y a los servidores no se les fue dado heredad en Israel, porque yo, Jehová, soy su herencia. ¡Wow! Porque yo, Jehová, soy su porción. Porque yo, Jehová, soy su porción. Escucha esto: cuando tú te encargas de la iglesia, cuando tú te encargas de servir en la iglesia, Dios se encarga de ti, Dios se encarga de los tuyos, Dios se encarga de todo lo que te pertenece, lo bendice, lo multiplica, lo prospera, porque la bendición de Jehová no añade tristeza con ella. Alguien quiere eso para su casa, para su vida, para su familia. Manifiéstelo con un aplauso para el Señor. Dígale: Señor, aquí estoy disponible, yo quiero ser tu iglesia. Cuando yo descubro esto, yo digo: ¿por qué hay personas que no quieren ser parte de una iglesia? Quieren ser llaneros solitarios. ¿Por qué hay personas que no quieren servir en la iglesia y con la iglesia? Te voy a hablar de la última bendición porque no quiero cansarte. No me dijo el pastor qué tiempo, ya me estoy pasando, ¿verdad? Porque me quedan mirando así extraño. Cuando ya quiera que termine, diga: aleluya. Ya, pare. Y yo entiendo. La bendición de servir con la iglesia, una bendición más, es que cuando tú sirves en la iglesia, tú creces y ayudas a otros a crecer. Tú creces y ayudas a otros a crecer. ¿Cómo? ¿Cómo lo haces? Bueno, primero creces tú personalmente porque descubres tus dones y tus talentos. ¿Sí o no? ¿Cuántos que son parte de la iglesia, hasta que fueron parte de la iglesia, pudieron descubrir sus dones y sus talentos? Porque hubo una iglesia que estuvo dispuesta a darle la oportunidad. Digan amén los que sirven. El servicio a Dios trae un canal para la manifestación de los dones espirituales. Y no solamente eso, sino que en la iglesia alguien más descubre, o tú mismo descubres tu talento. Cuando tú haces iglesia, tú descubres tu asignación divina. Jesús dijo: id y haced, vayan y hagan. Ahí te va. Si tú te mueves, Dios se mueve. Cuando tú como iglesia, tú dices: es que yo le hablo a la persona, si yo le hablo a la persona de Cristo, no se convierte nadie, ni las hormigas se convierten. Si yo comparto, pero si tú te mueves y si tú haces algo para servir en la iglesia, en el área que sea, porque eso no nos daría tiempo de hablar las áreas donde podemos servir en la iglesia. Cuando tú te mueves, entre más te mueves sirviendo al Señor, tú vas a ver las riquezas de los dones que Dios te ha dado. Te vas a sorprender, porque hay algunos aquí que tienen dones y talentos y todavía no se han dado cuenta que Dios te ha dado dones. Ponte a servir, ponte a hacer algo para la iglesia y vas a descubrir, porque el Espíritu Santo que da los dones va a empezar a fluir en ti el don de servicio, el don de dar, el don del amor, y los dones más poderosos que tú quieras los puedes pedir y Él te los puede dar. Servir en la iglesia te ayuda a crecer y ayudas a otros a desarrollarlos, no solamente a descubrirlos, sino que en la iglesia es una oportunidad para desarrollar los dones y los talentos que Dios te dio. Echando a perder se aprende. No es cierto. No, de ninguna manera. De ninguna manera. Pero ahí en el lugar donde tú estás, en el lugar que te corresponde estar en tu iglesia local, con humildad puedes desarrollar tus dones y tus talentos. Te voy a decir algo, te voy a platicar algo. Yo tenía problemas
con mi lengua, con mi voz, era tartamudo. No podía decir Nabucodonosor. Cuando yo empecé a predicar y predicaba de Nabucodonosor, yo decía, el rey aquel. La primera vez que prediqué en una iglesia, fuera de la iglesia de mis padres, en otra iglesia, tenía yo que caminar, porque literalmente el pie se me movía, me temblaba todo. Recuerdo cuando me dieron la oportunidad, la primera vez que prediqué tenía 11 años de edad en la iglesia de mi padre. Tantas herejías que dije que ya le pedí perdón al Señor. Pertenecer a la iglesia es una bendición, porque desde ahí donde estás, en el lugar donde te pusieron, puedes desarrollar. En el lugar donde te mueves, porque la iglesia no solamente es un edificio, la iglesia eres tú. Puedes desarrollar los talentos. Aquí venimos los domingos para ser empoderados, para recibir lo que Dios tiene para nosotros. Pero salimos a nuestras casas, a nuestras ciudades, a ser iglesia, y tienes una gran oportunidad para poder desarrollar los talentos y los dones que Dios te ha dado. Quiero ir terminando. La bendición de servir con la iglesia es que creces y ayudas a otros a crecer. Escucha bien, en carácter. Y ahí es donde empiezan los problemas a veces. Dile al que está a tu lado, ya va siendo hora que madures. No, pero díselo bravo. ¿Sí está aquí todavía conmigo? La iglesia, servir en y con la iglesia, es una oportunidad para crecer en carácter. Pablo, a mí me encanta, porque Pablo en sus epístolas, cuando va a escoger gente que va a servir en y con la iglesia, hay algunas características especiales. Y te voy a decir una de las características especiales para servir con y en la iglesia, y es desarrollarnos en madurez, en carácter. A veces hacemos demasiado énfasis en los talentos, en los dones. Yo no soy el más talentoso, no soy el que tengo más dones, pero estuve disponible para aprender, para desarrollarme en carácter en y con la iglesia. A veces ponemos demasiado el énfasis en los dones, talentos, en otras cosas más, pero algo que necesitamos es crecer en carácter. Pablo le dijo a Timoteo: los que quieran servir al Señor deberían desarrollarse en varias áreas. No te lo quiero leer porque te voy a cansar, pero le dijo: deberían crecer en ser maridos de una sola mujer, es decir, pureza moral, puros moralmente. ¿Sí está aquí todavía conmigo? Deberían ser sobrios, es decir, guardar el equilibrio en palabras y acciones. Eso se logra desarrollando el carácter en la iglesia. Prudente, una persona sabia, humilde, decoroso, que da buen ejemplo. Alguien hospitalario, que es generoso. Alguien que no es dado al vino, es decir, no es adicto a ninguna sustancia. No soberbio, no es dominante ni centrado en sí mismo. Se desarrolla su carácter de tal manera que no es iracundo, no da lugar al enojo pecaminoso. Eso quiere decir, no pendenciero, no es un abusivo, sino que es una persona amable, que no discute, que no provoca divisiones. Eso se logra desarrollando el carácter, sirviendo con y en la iglesia. Es apacible, es decir, sensible, cariñoso, gentil, no codicioso de ganancias deshonestas, no es un materialista, gobierna bien su casa, es buen esposo, quiere decir, es buen padre, tiene buen testimonio con los incrédulos,
ama lo bueno, persigue actividades santas. Eso quiere decir, es justo, es sabio, equitativo, sabe discernir y no se deja llevar por los prejuicios. Es devoto, es consagrado, es recto, es dueño de sí mismo, es alguien que aprende la disciplina. Es alguien que no se queda como un neófito, como alguien que no sabe nada, sino que se va desarrollando. Esa es una bendición, poder desarrollarnos como iglesia en todas estas áreas. Ponte de pie, por favor. Dame un minuto más, ahí de pie. Un minuto más, préstame atención. Te he compartido 2 razones poderosísimas por la cual yo quiero ser parte del servicio de la iglesia. Yo soy parte del organismo más vivo y por lo tanto de la misión más trascendente de todas. Tú también. La bendición de ser parte de ella, de la iglesia, es inigualable, ya que es donde encuentro la realización y la experiencia viva del amor de Dios. El día de ayer, mientras oraba con seriedad y con compromiso al Señor, le dije: Señor, yo voy a predicar en la morada del Espíritu Santo. Déjame llevar una palabra que nazca de tu corazón. Y esta es la palabra que Dios me ha dado para ti. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ustedes, porque Él quiere edificarte para que lleves mucho fruto. Y yo sé que lo que te dije al principio está asociado con la visión que Dios le ha dado a tu pastor. La iglesia, ustedes, no lo olviden nunca. Eso me decía el Señor ayer por la tarde. No lo olviden nunca, morada del Espíritu Santo. Ustedes son una asamblea, un organismo vivo que les di la asignación de transformar casas, de transformar vidas y de transformar las ciudades. ¿Alguien lo puede creer en esta hora? Pero siento en mi espíritu el deseo de que el Espíritu Santo toque tu vida una vez más, como lo hizo con la iglesia primitiva, y te empodere para la gloria de su Hijo. Porque es verdad, morada del Espíritu Santo, es verdad que Dios quiere obrar a través de ti. Qué poderoso eslogan: bendecidos para bendecir. Pero mira qué poderosa: bendecidos, es decir, primero yo, primero Dios te bendice, primero Dios obra en ti, primero te sana, primero te liberta, primero hace algo poderoso contigo y luego tú bendices a la ciudad. Y hoy el Espíritu Santo está aquí. Está aquí para tocarte. ¿Cuántos son parte de la iglesia? Levante su mano a la iglesia de Cristo. Levántela sin miedo. Diga: yo soy parte de la iglesia. Hay una promesa del Señor: yo edificaré mi iglesia. Está diciendo: yo te voy a construir a ti.